1967. El maestro de la Orden, Suárez, 1947, y el vicariato posterior de Marcolino por el maestro, y donde se eligió a Fray Pedro Torres, y la Casa de Estudios en Córdoba. A nivel eclesial se celebra el... Respecto de lo primero, se centrarán en la Escuela Apostólica de Molinari, llegando a ser bachillerato para la promoción vocacional. Sin embargo, ante el fracaso de este proyecto, el proyecto de la Casa de Estudios en Córdoba, inspirado en el convento realizado en Turet, si bien se inició, tampoco se pudo concretar. En 1955 pasa temporariamente la formación a Chile. Se constata la necesidad de una formación previa por la inmadurez de los postulantes del activismo. Comienza a crecer la actividad intelectual por la renovación tomista, institutos dedicados a Santo Tomás, siendo el de Tucumán que evoluciona hasta llegar a ser Santo Tomás de Aquino. Se promueve mucho la familia dominicana, las monjas presentes con nuevas fundaciones de argentinas y extranjeras, y los laicos con distintos movimientos fundadas por el padre Fosbury. Los frailes ordenados realizan sus estudios de posgrado. Esta generación culmina otra etapa de la historia de la provincia y su proyecto apostólico, la era de los años de iluminación de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Mendoza. Culminó la construcción del templo. Lo mismo hizo en Santiago del Estero con la venerable imagen del Amo Jesús, como el altar mayor y órgano de Santo Domingo de Buenos Aires, luego del incendio. La Exposición de Arte Sacro de París de esos años. Argentina fue el único país presente. La obra de Le Corbusier también fue todo un acontecimiento, aunque la orden en la restauración del convento de La Rioja, las Catalinas de Buenos Aires. Como hemos dicho, para el proceso, el maestro de la orden eligió al padre Fray José Cuervo como de 1951 a 1952 fue su vicario. Dice el capítulo, como hemos dicho, de 1952, presidido por Alfonso Torres Farías. Su provincialato, Fray Pedro Alfonso Torres Farías, los 4, y Fray Marcolino Benavente en 1910. Pasarían 52 años. Alfonso Torres Farías en 1962. Había nacido en 1917, siendo allí mismo bautizado con los nombres de Pedro Alfonso. La zona. Cursado los primeros grados en la escuela local, un tío suyo dominico, gran promotor del Rosario de Fátima, lo llevó al postulantado que tenía la orden en... Allí estudió en los años 1929 y 1931 la Apostólica Dominicana en diciembre del año anterior. En la Basílica de Santo Domingo de Córdoba, y después del año de noviciado emite sus estudios secundarios, y entre 1935 y 1937, donde había sido trasladado al estudio. A principios de 1938 pasó a las provincias dominicanas de América del Sur. Una vez terminados sus estudios de carrera, en manos del arzobispo de Cusco, Monseñor Santiago Hermosa y Sarmiento. En febrero, en la Basílica de Santo Domingo de Córdoba. Durante aquel año permaneció en Buenos Aires. El 25 de febrero de 1942 se le nombra director de la Escuela Apostólica de
1958 realiza un nuevo traslado a Molinari de esta escuela de formación. Electo presidencia del maestro general de la Orden, Fray Manuel Suárez, a partir de entonces dedica a la económica que supo resolver de manera muy positiva. Otro tema que le preocupó general de Roma, en el que fue electo maestro de la Orden el padre Miguel Brown. La basílica, perpetrado en la noche del 16 de junio. Con ese motivo envió a los... Su periodo se prolongó hasta abril de 1956 a causa de la situación. Terminado su provincialato, volvió a Molinari, en donde no permanecería mucho tiempo capitulares de dicha provincia. De lo que realizó allí podemos mencionar que dio un gran impulso, como también la Caja de Provincia, y consiguió que religiosos norteamericanos de la provincia de Chile, a mediados de 1960, pasó a Córdoba, en donde se desempeñó, en que fue nombrado superior de la casa, director de la escuela apostólica y rector de había trabajado. En esas tareas se encontraba cuando el 25 de septiembre era el primer obispo argentino cuya preconización no provenía de la tradicional presentación. No se firmó hasta el 10 de octubre de 1966. Su consagración, como los obispos argentinos se encontraban en Roma asistiendo a la primera etapa del Concilio Vaticano II, obispo de Paraná y ex titular de Catamarca, Monseñor Adolfo Tortolo, venido en su primera ordenación sacerdotal, confirió el presbiterado a los estudiantes dominicos de ceremonia en la que estuvieron presentes el nuncio apostólico y varios arzobispos, los priores y superiores de los conventos y otros miembros de la familia dominicana, especialmente, que se prolongaría más de 25 años. La múltiple y vasta acción desarrollada debe ser analizada con mayor detenimiento. Podemos decir que incluye todos los aspectos que las misiones, la educación, los religiosos, las instituciones laicales, los medios propio de gran tradición e importancia. Su solicitud por obtener nuevas se establecieron entre 1963 y 1985 y las hermanas dominicas del Monasterio de la Inmaculada del Valle, posteriormente ascendencia espiritual es el Monasterio de la Inmaculada del Valle. Recordemos que más adelante los dos monasterios de la Argentina con la Federación de la Inmaculada Concepción de España. En la Argentina, como en Chile, con la realización de nuevas fundaciones, la importancia de un centro de oración en la diócesis, y no cejó hasta obtener el establecimiento de naciones. La inauguración del monasterio en la ciudad de Catamarca se realizó el 5 de agosto en un edificio situado en las proximidades de la capital. Es el primer centro de vida contemplativa de su atención. Al crear la Vicaría Episcopal del Santuario, lo liberó de la sentencia. Por otra parte, amplió y concluyó el edificio llamado Hospedaje del Peregrino, dándole una gran a todas las parroquias de la diócesis, acontecimiento único en su historia. Segundo Concilio Vaticano II, Segundo Concilio Vaticano, que se celebró entre 1900 con las decisiones conciliares, sobre todo creando las estructuras pertinentes. Primero la diocesano en 1966, el Consejo Diocesano de Pastoral. A estos organismos podemos añadir la Cáritas Diocesana en 1960 de Pastoral de Turismo y, en cuarto lugar, el Consejo Diocesano por celebrar las bodas de diamante de la coronación de la Virgen del Valle, 1966, última, la Guía Eclesiástica de Catamarca. En la conferencia, miembro
miembro de la Comisión Mixta para los Religiosos, miembro de la Comisión Coordinadora de en la Comisión Permanente del Episcopado, etc. El 23 de Santo Domingo de Córdoba, en donde recibiera la plenitud del sacerdocio. Lo acompañó. El 3 de marzo del año siguiente se celebraron en Catamarca las de su toma de Mesía. En el acto eucarístico central concelebraron numerosos obispos y sacerdotes, especial en la legislatura. El 20 de junio instituía el oficio de investigación, designando el efecto al presbítero Alberto Miranda, de cuyo libro Historia Popular de la Virgen no agotamos la extraordinaria labor pastoral de Monseñor Pedro Alfonso Torre Farías. Su humildad y su sencillez le llevaron a trabajar silenciosamente, sin más apariencia, los religiosos y las religiosas de la diócesis, a toda su grey, de modo especial a las parroquias. Durante muchos años sufrió quebrantos de su salud, en particular afecciones de catamarqueña. Esta situación hizo crisis el sábado 5 de noviembre de 1986 de episcopado. Por la tarde sus restos fueron trasladados a la Catedral Basílica a cargo del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Cardenal Raúl Francisco, últimos de la Orden Dominicana. Monseñor Gerardo Sueldo, obispo de Orán, pronunció la oración en el atrio, en el que hablaron el cardenal primateste y representantes del gobierno, del clero, del templo, y depositados en la tumba preparada en el presbiterio. Detrás de los obispos Piedrabuena y Tortolo murieron en Tucumán y Paraná respectivamente. A principios de noviembre de 1989 fue recordado con inusual solemnidad. Recordó ampliamente al pastor y publicó semblanzas sobre algunas de sus virtudes escritas en el canciller. El domingo 5 hubo una misa en el Monasterio de la Inmaculada del Valle, seguida por el Se impuso el nombre del obispo al Salón del Hospedaje del Peregrino como homenaje a misas en la catedral y en todas las parroquias de la capital y de la provincia. El lunes 6, acto seguido, fue bendecida la lápida que cubre su sepulcro, representó a la Orden Dominicana Elmer Miani. Se hizo cargo de la diócesis de Catamarca el 3 de marzo de 1900. Monseñor Pedro Alfonso Torre Farías fue un hombre de auténticas virtudes humanas y hombre sin dobleces, religioso ejemplar, sacerdote cabal, estuvo dotado de la estima y el afecto de cuantos le conocieron en las diversas etapas de su vida, hasta el punto de considerar como propios sus problemas, particularmente los que se refieren a la provincia. Notable gestión episcopal otorgan un buen nivel entre los obispos argentinos. Alfonso Torre Farías, Fray Juan Mariano Palazzo, hijo de don Narciso Palacios y doña María de la Fuente, españoles, postulantado mayor de Córdoba a principios de 1928 y allí cursó sus estudios de manos del provincial Fray Tomás Luque. El 22 de enero de 1921 de Córdoba, recientemente inaugurado. En ellos tuvo como profesores a los padres. A principios de 1936 pasó al estudio a fines de 1939 en que se recibió de lector. El 30 de noviembre, destinado a perfeccionar sus estudios en Roma, dificultades surgidas. En consecuencia, quedó en Buenos Aires como profesor del Studium y síndico de provincia. Y de condiciones para la enseñanza y la predicación, ejerció funciones de docencia y sobre todo de administrador prior de Tucumán, cargo al que renunció en abril del año siguiente para aceptar el priorato de Tucumán con el mismo oficio que desempeñó hasta principios de 1952,
Terminada la gestión de este, que se prolongó hasta abril de 1956 a causa de la situación de 1958, el arzobispo de Córdoba, Monseñor Fermín Laffitte, lo nombró director en 1963. Terminado su provincialato en noviembre de 1959, el padre Palacio espiritual del aspirantado dominicano del Retiro en Molinari, desempeñando este oficio con carácter definidor al capítulo general de Toulouse, y a su regreso fue nombrado director de la Padre Torres para la sede episcopal de Catamarca. Estuvo al frente de dichas instituciones hasta designado por tercera vez síndico de provincia por el capítulo provincial de 1967. Su salud ya estaba quebrantada y renunció en julio de 1972. En esos en que pasó nuevamente a Córdoba. Su salud continuó delicada y se agravó en los últimos meses. El padre Palacios fue un religioso de espíritu jovial y con marcado amor a la Iglesia y a la orden. Y ejerció la docencia en colegios secundarios y universitarios. En su segundo priorato se fue a Santo Tomás de Aquino. Durante su provincialato se inició la enseñanza de la teología en el Filosóficos, 1959. Su actuación como provincial y síndico contribuyó. Le fue conferido el grado de predicador general, solicitado por Fray Manuel Fortea Soler, 1959. A principios de 1960 llegaba a Buenos Aires en calidad de titular de la provincia y había desempeñado los más importantes cargos entre los suyos. Nacido en Burriana, en donde realizó sus estudios secundarios, vistió el hábito en el convento de predicadores de Valencia en el mes de 1921. Allí cursó sus estudios superiores y recibió el orden sacerdotal. En sus primeros años de actividad estuvo dedicado a ocupó el cargo de superior y director del Seminario Dominico de Requena. De allí pasó al... Más tarde fue elegido prior provincial de Aragón. Ocupaba el priorato del convento de 1960 hasta su término en noviembre de 1963. En ese mismo para el mismo cargo el convento de San Miguel de Tucumán, a donde llegó a principios de 1969, fallecía inesperadamente. El padre Fortea solía y las prelacías. Ello explica que haya desempeñado elevados cargos en España y en nuestro país. Tuvo una marcada predilección por la juventud, a la que dedicó sus mejores energías. De su ejemplaridad sacerdotal y religiosa, el padre Fortea Soler ha dejado el recuerdo de su vocación. Se siente vinculada no solo por la fraternidad dominicana, sino también por su presencia de muchos años del padre Fray Manuel Fortea Soler, que en ambas ha ocupado las gran promotor de los estudios de posgrado, al haberse creado las universidades privadas, era importante la dirección de estos centros de estudios. De hecho, Tomás de Aquino, en Buenos Aires, hubo uno en la década del 40, posteriormente allí el padre Renaudier, junto con el filósofo de Filosofía y Letras en 1957, pero hubo una orden de la Santa bien recientemente fundada, por la que en La Rioja también el padre Tomás Luz organizó y armó todo con profesores, con docentes, pero este proyecto no logró prosperar. El de Tucumán llega a ser universidad
padre Fortea Soler también apoyó el gran proyecto de crear en Córdoba. Para ese fin viajó a Europa y visitó al famoso arquitecto francés Le Corbusier y de hacer su adaptación para aquí, para la Argentina. Gracias a la donación de María Luisa Saavedra y Damaso Celaya, quienes fueron los que donaron todo. Casada, con un cordobés de las carreras, donó el terreno para realizar, al no ser aprobados por parte de donaciones de proyecto. Al padre Fortea Soler, periodos de provincial, desde 1907 a 1971. Él será el puente de paz. Lo sucederán los frailes que habían ingresado, aplicarán todo este nuevo proyecto 1967 a 1987. Fray Jerónimo en Villa del Rosario, provincia de Córdoba, ingresó en la orden en mayo de 1937 y la profesión solemne el 29 de noviembre de 1937 en Cusco, Perú. Allí durante sus estudios se interesó particularmente por el derecho canónico. Como tantos religiosos de la provincia de Argentina, fue particularmente devoto de la Santísima Virgen y ya retirado en el Angelicum de Roma, cuya vida y espiritualidad fomentó cuando eran miembros de la misma hombres como Guillermo García. Entre los años 1963 y 1971 ejerció el oficio del prior provincial. Intervino en el traslado a la Universidad de Santo Tomás de Aquino, Unsta, el 10 de diciembre de 2006. Como decíamos, una etapa de la historia de la provincia, de la cual se iniciará otra por la Iglesia en el Concilio Vaticano II, tanto en lo que es la promoción vocacional, la promoción de los jóvenes, de estudios y también la actividad misionera. Desde la familia dominicana, ya habíamos dicho, la promoción de las monjas entre distintas instituciones y grupos, especialmente la